Bueno, Santo, vinimos hasta el Instituto de Neurociencias para hacer esa pregunta. A veces le escapamos a este pasillo, que es el pasillo médico. Nos han habilitado un lugar que es restringido, porque aquí funcionan los tomógrafos, funcionan los sectores de chequeo. Les pido que me acompañen. Aquí estamos en la zona de diagnóstico por imágenes, porque nos dicen que hay que hacernos chequeos. Bueno, vamos a hablar con un cardiólogo, vamos a hablar con neurólogos. Esta es la sala de control que luego les vamos a mostrar. Y ya nos esperan los doctores Percy, el doctor Provera y el doctor Cáceres. El doctor Percy es neurólogo, el doctor Provera es cardiólogo y el doctor Cáceres es el director general de INEVA. Vamos a empezar hablando del ACV, vamos a empezar hablando de qué es el ACV, qué es el accidente cerebrovascular, doctor. Sí, el ACV, ataque cerebral, stroke, ictus, derrame cerebral, tiene muchos nombres, se refiere al déficit súbito, abrupto, de una función neurológica. Esto es debido a la alteración de la irrigación sanguínea a nivel de un área del cerebro. Hay dos tipos de ataque cerebral: el isquémico, cuando una arteria se tapa y por eso la sangre no llega al cerebro. Y el hemorrágico. Y el hemorrágico, cuando la arteria se rompe o una alteración de la arteria, como puede ser un aneurisma, una malformación arteriovenosa, se rompen y se produce un sangrado. ¿Cuáles son los síntomas del ACV? Los síntomas son muchos. Los más importantes son el déficit motor, es decir, la imposibilidad para mover el brazo, la pierna y la cara, especialmente de la mitad del cuerpo, problemas para hablar o entender lo que le hablan, dolores de cabeza fuertes, muy súbitos, problemas para ver, especialmente si es la mitad del campo visual, problemas para sentir, confusión, vértigo. Pero lo importante de los síntomas es que sean súbitos, abruptos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son varios. El más importante es la hipertensión. La presión alta es el factor de riesgo más importante para todo tipo de ACV. El tabaquismo es el siguiente. Después tenemos obesidad, sedentarismo. La alimentación es muy importante. La ingesta de frutas y verduras en las comidas disminuye el riesgo. La actividad física y otros factores que dependen de cada persona. Ahora vamos a hablar con el doctor Hernán Provera. Ustedes ven a tres especialistas. Nosotros tenemos que acudir a ellos. Ellos son los que saben. Cuando nos envían a hacer un chequeo, ¿cuál es el chequeo general? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? En un chequeo general lo que se realiza es un análisis de sangre, se realiza un electrocardiograma y una radiografía de tórax, además de una prueba de esfuerzo que también se denomina ergometría. No está estipulado cada cuánto habría que realizarlo, queda a criterio del médico de cabecera, ¿sí? que evalúa según las características del paciente cada cuánto es conveniente repetir el chequeo. Ahora, generalmente sabemos algunos números, sabemos el número de teléfono de quien trae la comida tipo delivery, sabemos el número de cuánta presión lleva la goma de nuestros autos, pero hablemos de los números que definen enfermedad de salud. Por ejemplo, empecemos con la presión arterial. ¿Cuál es la presión arterial para la población en general? Para la población en general, la presión arterial, tenemos una presión arterial sistólica que debería estar siempre por debajo de 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica o mínima que debería estar por debajo de 89 milímetros de mercurio. ¿Qué ocurre con la glucemia? ¿Cuáles son los valores normales para la población en general? La glucemia debería estar siempre por debajo de 110 miligramos por decilitro en ayunas. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a repasar. Presión arterial, 139-89. Exactamente. Glucemia, entre 70 y 110. Exactamente. Miligramos por decilitro. Sí, en ayunas. En ayunas. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol debería estar siempre por debajo de 200. Aclaramos que es la población general porque en pacientes diabéticos estos controles son mucho más estrictos. ¿Estos números son importantes? ¿Tenemos que tenerlos en la cabeza? Exactamente, sí. Son muy importantes porque definen los factores de riesgo, sí, que son, como dijo el doctor, la hipertensión es uno de los más importantes para el desarrollo de accidente cerebrovascular. Bueno, doctor Cáceres, ¿qué es esto? Esto es un tomógrafo. Acá se hace lo que se llama tomografía axial computada. Es el método que permite de entrada estudiar un paciente que uno tiene la sospecha que tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Qué hay acá alrededor? Ahí hay un dispositivo que emite rayos X, como si fueran los rayos X que se saca una placa, una radiografía, que lo emite de una forma circular, una circunferencial, y hace cortes del cuerpo, en este caso cortes del cerebro. Bueno, esta camilla ahí tiene se acuesta el movimiento. Paciente, claro. Sí. Y se mete aquí adentro, en este caso cuando se sospecha un ACV, se pone la cabeza del paciente y se ven los cortes. La tomografía axial computada sirve para detectar
Inicialmente, si el ACV se produjo o no, porque detecta si se rompió el vaso, se va a ver la sangre que salió, y muchas veces no se ve nada, y esa es la sospecha de que hay un accidente cerebrovascular isquémico, que se tapó una arteria. Si hay antecedentes familiares, si hay factores de riesgo, ¿se hace algo como prevención, un diagnóstico por imágenes? Hay otro tipo de diagnóstico por imágenes. La tomografía se complementa con lo que es la resonancia magnética, que es otro método muy importante de estudio. La resonancia magnética nos permite, además de ver con mayor precisión el cerebro, nos permite ver la tubería, la cañería que irriga, que lleva la sangre a todo el cerebro. Y lo que decías vos, Guillermo, en el sentido de las malformaciones o los aneurismas, se pueden ver justamente en ese estudio de la circulación, donde se ven todos los vasos sanguíneos, se pueden ver esas malformaciones que pueden llegar a romperse. Sí. Si la persona tiene antecedentes familiares, por ahí es importante hacer un tipo de estudio de eso para detectar pequeñas malformaciones muy chiquititas, se pueden detectar con esta tecnología. Guillermo. Pregunta para el doctor Percy. Sí, ¿Santo? No, esto del aneurisma, porque se dijo en principio que si fue ACV, fue provocado por la rotura de un aneurisma. ¿Y qué es un aneurisma en tal caso? Bueno, en este caso puntual, se habla de un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? ¿En qué consiste la ruptura? Bueno, ¿tiene algunos síntomas? Sí, como bien decía el doctor, las arterias son como una tubería. Uno tiene que imaginar la arteria como una manguera. Y en la manguera, en la pared de la arteria, se produce una debilidad que hace que se dilate. Se dilate y se hace como un globo sobre la arteria. A eso se lo denomina aneurisma. Hay muchos tipos, muchas formas, muchas localizaciones. Esa pared, ese aneurisma, ese globo, es más delgado que la pared normal de la arteria. Sí. Por lo tanto, tiene más riesgo de ruptura. ¿Y hay algunos síntomas? Sí. El principal síntoma de la ruptura de un aneurisma es el dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza muy fuerte, súbito, de máxima intensidad al inicio, y puede acompañarse de otros síntomas neurológicos, como los que mencionábamos, dependiendo del área donde el aneurisma se rompió y donde se extravasó la sangre. Aparte puede producir náuseas, vómitos. Hay que diferenciarlo de la persona que tiene dolores de cabeza habituales, sí. Pero es bastante característico que una persona que no tiene dolor de cabeza y súbitamente presenta un dolor de cabeza fuerte, tiene que consultar a la guardia. Lo mismo que alguien que normalmente tiene dolores de cabeza y súbitamente tiene un dolor de cabeza que es diferente a los habituales en algo, ese paciente tiene que ir a la guardia. Ahora, estamos en lo que es la sala de control. ¿La tecnología está ayudando? ¿La tecnología mejoró para tratar de detectar algunos problemas? Sí, la tecnología sirve, como dije antes, para confirmar y sirve en algunos casos para detectar estas malformaciones, como mencionaba el doctor, como los aneurismas, hasta se pueden detectar hasta de 3 milímetros, tenemos la tecnología actual para detectarlo, y en este caso lo más importante, para tratarlos, digamos, porque ahora existe toda una tecnología que permite el tratamiento, no solo a cielo abierto, que se abre la cabeza y se produce el clipado o el cerrado de los aneurismas, sino que por vía endovascular, quiere decir adentro de los vasos. Aquí se ve algo normal. ¿Esto es normal? Esto es normal. Esto es lo que se llama el polígono de Willis, que es la estructura. Estas son las Eso es normal. Carótidas, son los grandes caños que llevan la sangre al cerebro, y estas son pequeñas estructuras, otras pequeñas arterias que llevan la irrigación a todo el cerebro. ¿Qué sería que no fuera normal? ¿Qué veríamos ahí? En el caso de ver un aneurisma se podría ver, por ejemplo, en las zonas de bifurcación, un globito, digamos, que estaría viéndose acá en este tanto, como que una especie de globito inflado. En la bifurcación generalmente se encuentran los aneurismas. Como decía Percy, significa que esas paredes estaban débiles. Debilitadas, y porque son expuestas a la presión sanguínea que está permanentemente circulando, y eso puede llegar a romperse. El tiempo es oro, dicen en cardiología, el tiempo es oro, dicen en neumonología. En un minuto, sin una tensión, ¿se pierden millones de neuronas? Sí, el cerebro tiene la capacidad de recuperarse funcionalmente, pero conforme pasa el tiempo, esa capacidad de recuperarse funcionalmente, esa plasticidad cerebral neuronal, se va perdiendo. Por eso el tiempo es oro, y mucho más en accidente cerebrovascular. En el accidente cerebrovascular isquémico, cuando se produce el taponamiento de una arteria, el tiempo es oro porque tenemos tratamientos hoy que pueden llegar a destapar la arteria tapada,
con una medicación especial que puede disolver el coágulo que está tapando la arteria. Pero ese tratamiento se puede hacer en una ventana de tiempo de oportunidad de 6 horas. Ahora, volviendo a este esquema, sí, María Laura. No, en lo que queremos, lo que no entendemos en este caso es justamente que creemos que pasó poco tiempo, porque ella se desmayó, se cayó en el escenario, entonces fue atendida inmediatamente. Por eso es lo que no se termina de comprender. Sabemos que el ACV hay que atacarlo en ese momento, en el momento que sucede, y que hay un plazo, pero no entendemos por qué pasó en este caso. En el caso de Florencia, y esto es por haber hablado con la familia y nos han autorizado a decir lo siguiente, en el caso de Florencia, ella se descompuso, la trasladaron a Mendoza, llegó a las 7 de la mañana, la atendieron en el Hospital Español. El doctor Petra y su equipo urgente dispuso de la intervención, pero el aneurisma era muy grande. Repetimos, esto lo vamos a decir porque nos pidió la familia que suministremos esta información. Considera que el doctor Petra y su equipo del Hospital Español trabajaron rápido y muy bien, pero el aneurisma era demasiado grande. De hecho, y recién ahora lo sabemos, Florencia salió bien de la operación, salió lúcida, estaban todos muy contentos, pero hubo un problema, algo que se llama revascularización. Esto, insistimos, es testimonio y es palabra de la familia de Florencia, con lo cual ellos quieren especialmente agradecer a todos los que hicieron posible que se llegara aunque sea a la operación, porque estaban ante una situación desesperada. Y la pregunta para el doctor Cáceres es ¿cómo podemos llevar tranquilidad a la población? ¿Cuáles son las claves? La clave es que este tipo de catástrofe que pasó con esta chica, que este aneurisma quizás no sea prevenible, pero la mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares son prevenibles. La mayoría, más del 95% de los accidentes cerebrovasculares ocurren por factores de riesgo: hipertensión arterial, tabaquismo, consumo exagerado de alcohol, sedentarismo, obesidad, colesterol alto, y esos factores se pueden prevenir. Son cambios de hábitos de vida, y eso, la tranquilidad de la población, que cuidando esos factores de riesgo, el riesgo de presentar un accidente cerebrovascular disminuye de manera notable. ¿Cuál es la importancia del chequeo médico? La importancia del chequeo médico es que todos estos factores que estoy diciendo, uno no puede saber que los tiene por fuera de lo normal. Se controla con su médico y uno puede saber si todos estos parámetros que acabo de mencionar están dentro del rango de la normalidad. Bueno, y para cerrar, recordar que si sabemos bien cuáles son esos síntomas, que nos decía el doctor Percy, llegar a tener un hormigueo en el brazo, una visión tubular, una falta de comprensión, problemas para verbalizar, problemas motrices, urgente hay que recurrir al médico porque está la posibilidad de un ACV. Cada minuto vale. Por minuto se pueden llegar a perder 2 millones de neuronas. O vamos por la positiva. Por cada minuto que actuamos rápido podemos llegar a salvar una vida.